Pues muchísimas gracias a todos por acudir a este segundo acto del Institut d'Estudis Contemporanis i Temes Culturals, ya que el primero lo realizamos en junio en Madrid, en el Espacio Ronda, con una serie de asociaciones, y en las que también participó Rafa, que está aquí, en un seminario titulado Pasos hacia la Paz. Y en el fondo, la constitución de este Institut d'Estudis Contemporanis i Transculturals, y el nombre oficial está en valenciano porque eso es algo mío, aunque ahora estemos hablando en castellano porque el acto está presentado en castellano, dado que uno de nuestros ponentes es de habla española. Bueno, todos somos de habla española, pero él es argentino, quiero decir, no podría hablar en valenciano de momento. Tiene este nombre porque ese es uno de los objetivos del instituto. Fomentar en la medida de lo posible, a través de su página web, que está actualmente en proceso de confección, pues bueno, toda suerte de lenguas minoritarias, minorizadas, marginadas, de cualquier lugar del mundo. De hecho, ya tenemos contacto con un filósofo de la República Democrática del Congo, que escribirá en lingala, con una escritora de Tahití, que escribirá en tahitiano, y con una serie también de personas en Europa que escribirán en sus respectivas lenguas. Ese es uno de los polos. El otro polo es suscitar un debate en la medida de nuestras posibilidades dentro de una asociación que tiene 7 meses de antigüedad, alguno más, pero bueno, es de finales del 23, comienzos del 24, suscitar la reflexión sobre ámbitos que pueden parecer en un primer momento quizá blandos, pues la idea de ser buenos, la idea de la paz, la idea del amor universal, pero que han de estar cargados de una gran energía si los queremos llevar verdaderamente a la práctica. Y el último de estos polos, sobre el que os hablaba, sería algo que tanto Rosa María Rodríguez Magda como yo, que está también aquí, llevamos hace 25 años, más de 25 años adelante, hace 27 años adelante, que fue la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos, que se desarrolló, cuya redacción se desarrolló, o cuyos debates para la redacción de la misma se desarrollaron a lo largo de todo este año 98, aprovechando el 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa declaración se hace en este momento en el que hay tanto conflicto, aunque siempre ha habido conflictos en el mundo, pero en este momento quizá están más mediatizados o son más incomprensibles, o al menos los medios nos los transmiten como más incomprensibles, no tanto en los derechos de esas personas, en tener los derechos que la Declaración Universal les concede, sino en los deberes y responsabilidades que habríamos de tener el resto de la sociedad para que aquello se implementara verdaderamente, para que el respeto se implementara verdaderamente. De ahí que uno de los fundamentos de esta asociación, de este instituto, sea la difusión y la reflexión en torno a la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos. No solo porque es un documento muy importante que se llevó a cabo con personas de los 5 continentes a lo largo de 3 congresos en el año 98 y con personalidades, ex primeros ministros, premios Nobel, el secretario general de la Commonwealth, personalidades de todo tipo, de la diplomacia, del arte, de la literatura, no solo también porque se hizo en Valencia, sino porque en cierto modo pues la considero mía, aunque sea un poco arrogante decirlo así, pero bueno, allí estuve yo en todos estos congresos, aún era relativamente joven, tenía 28 años, y aquello ha sido uno de los momentos más altos de mi vida. Y lo que queremos también aquí, en este lugar que hoy tan amablemente nos es cedido, que es la librería Vuelo de Palabras, y donde seguro que encontráis libros que os podéis llevar a casa y será muy grato para todos, y a ellos es a los primeros a los que les quiero agradecer, tanto a su librera María José como a Tony Alcolea, que es el alma mater de la fundación, de la librería, de la editorial Ole Libros, que tanto bien, y que aparece por aquí, por el fondo de la sala. Pues bueno, en primer lugar agradecerles a ellos que nos hayan cedido este local para este primer acto en Valencia del instituto.
Y, por supuesto, agradecer a nuestros dos ponentes de hoy la intervención que han preparado. Voy a ser muy estricto con los tiempos. Me imagino que si todos sabéis, porque a las 8 menos cuarto nos vamos a ir. Entonces hemos de ser muy estrictos con los tiempos y yo ya me estoy pasando. 20 minutos van a tener cada uno de ellos para hablarnos sobre el cuidado de sí versus, entre interrogantes, sociedad del cuidado. Y como lo he hecho así, porque como tender de uno mismo hacia los demás, pues bueno, este será el orden que vayan a tener de intervención. Primero hablará Nano Gatse. No sé si todos habéis recibido la invitación, porque si la habéis recibido habéis podido leer los currícula de ambos. Quizá no es necesario que me extienda mucho yo aquí. ¿Por qué sociedad del cuidado y cuidado de sí? Bueno, si os acordáis de aquello de lo que estaba escrito en el templo de Delfos, conócete a ti mismo, en el templo de Apolo de Delfos, conócete a ti mismo, o el adagio latino de mens sana in corpore sano. Si recordamos también todo lo que es la tradición occidental desde la Biblia, ¿no? de qué tipo de sociedad queremos, cómo queremos actuar con los demás, qué es el verdadero ayuno que se leía en Isaías. Desde hace miles de años nos encontramos en la cultura occidental con la idea de un cuidado hacia uno mismo, de un cuidado hacia los demás, que en el momento más actual ha derivado hacia la idea, más actual de la época contemporánea me refiero, ha derivado hacia una idea de la sociedad del cuidado, que nos explicará Marina en concreto, pero también desde disciplinas como el psicoanálisis, que aquí Rafa Monzo es un experto en psicoanálisis junguiano, o la epigenética conductual, de la que nos va a hablar Nano Gatse. Pues bueno, la idea era que en mis neuronas se estableció cierta conexión y yo digo, tengo que montar un diálogo sobre esto. Y este va a ser el primero. El ámbito de la asociación pretende ser muy plural. De hecho, yo tengo pensado sobre periodismo, sobre arte, sobre muchos temas distintos, pero quería que se fuera el primero, para que enlazara también con ese pasos hacia la paz, pasos hacia el conocimiento de uno mismo, pasos hacia la sociedad del cuidado. Tengo a Marina y a Nano para hablar de esto, pero antes también os quería comentar que hemos decidido habilitar una suerte de fila cero, dado que era imposible poner aquí a más personas, tanto por el tiempo, sobre todo por el tiempo, porque claro, para hablar 5 o 7 minutos cada uno, es que ¿qué se puede decir? Por lo menos 20, que ya un poco. Pero bueno, nos cabe contar, gracias a la generosidad de Marina, con dos personas de la relevancia de Milagros Culbe y de Miguel Jordán, que están ahí como un poco de apoyo y que puedan participar desde luego en el debate que sin duda se va a generar. Miguel es representante de la Unión General de Trabajadores en el Consejo Valencià de las Personas Mayores, y Milagros Culbe, socióloga y profesora de la Universidad de Valencia, ha sido también vicepresidenta de este mismo consejo. Marina Gilabert, ¿qué puedo decir de Marina Gilabert? Si, cualquier cosa que diga va a ser pensadora, filósofa, pedagoga, educadora. Filósofa menos. Bueno, eres licenciada en filosofía de... Sí. Por eso, bueno. Por lo que te va. Ha sido o es catedrática de Lengua y Literatura. Eso no se tiene. Se ha desempeñado como miembro del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana. En el ámbito social ha pertenecido a la Junta Directiva de la Federación de Dones Progresistas del País Valencià, así como de la Asociación per la Coeducació del País Valencià, y de Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura. Yo creo que ya vale. También ha sido miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Valenciana durante una década. Sí. Además, ha sido tesorera de la sección de familiares de personas con Alzheimer y secretaria de la Federación Valenciana de Asociaciones de Familia. Miembro del Consejo Valenciano de Personas Mayores. Y ahora es miembro del Consejo Valenciano de las Personas. Es muy activa en el defensa de los derechos de la mujer y autora de diversas publicaciones teóricas. Y a mi lado, Nano Gatse es licenciado en Comercialización por la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano de Argentina y cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo corporativo. A lo largo de su carrera ha desarrollado un profundo interés por el liderazgo de personas y equipos, combinando su conocimiento en marketing con la gestión de talento humano. Desde 2018 reside en nuestro país
y aquí ha enfocado sus esfuerzos en la investigación y divulgación de la, como os decía, epigenética conductual, una disciplina que explora la influencia del entorno y las conductas de la expresión genética. Al mismo tiempo es coach, así que si alguien necesita un coach, aquí tiene uno, para Robbins Research International, una empresa líder mundial de desarrollo personal y liderazgo de negocios, fundada por Tony Robbins y en la que han sido, no sé si clientes o pacientes, pero personas como Serena Williams, la conocida tenista. Nano es un apasionado estudiante del comportamiento humano y ayuda a sus clientes, o lo intenta, a alcanzar su máximo potencial personal y profesional. Por él no queda. Así que si os parece, después de esa breve presentación, rapidísima, 10 minutos, tiene la palabra Nano Gatse durante 20. Perdón, que es tuyo. Perfecto. José Carlos, bueno, muchas gracias por la introducción. Antes que nada, agradecer a todas las personas que están presentes por su tiempo, por venir a acompañarnos, y desde ya también al público que luego tal vez lo verá desde los canales digitales. Y como bueno, comentaba José Carlos, que la idea es un poco hacer ese tándem desde lo interior a lo exterior, desde el individuo a lo colectivo. Quiero comenzar comentándole cómo me siento, ¿sí? Para mí es un placer estar aquí, imagínense, desde Argentina, compartiendo esta plataforma con personas del calibre de José Carlos, de Marina. Y entonces, desde el momento en que recibí esa invitación, desde ya nervioso, ¿no? Un estado emocional que normalmente me sucede cuando estoy en presentaciones públicas o entrenando a equipos grandes, tal vez con muchísimas personas que nunca conocí. Esto lo comparto no únicamente desde una postura de vulnerabilidad, sino que como un ejemplo del trabajo que hago a diario, desde ya comenzando conmigo y luego con mis clientes. Y ese trabajo justamente es el de hacernos cargo, ¿sí? Que tiene mucho que ver con la parte de responsabilidad, de hacernos cargo de nuestras emociones, cómo nos sentimos, cómo el entorno está impactando en nuestro día a día, ¿sí? Y ese hacernos cargo sin duda es uno de los pasos, si no el primero, de ir generando cierta claridad en este concepto del know thyself, del conócete a ti mismo, para ir generando ese nivel de autoindagación, introspección, para saber más cómo reaccionamos ante lo que sucede en el entorno. Y aquí es donde normalmente presento este campo de estudio que es un tanto desconocido como la epigenética conductual, ya que va a ser el marco con el que voy a, de alguna manera, contestar estas preguntas relacionadas a el cuidado de uno mismo y cómo eso luego se va a ver relacionado al cuidado en la sociedad. Básicamente, desde el marco de la epigenética conductual vamos a tener dos grandes fuerzas, dos grandes factores que son los que van a influenciar y moldear cómo somos, ¿sí? Por un lado vamos a tener la parte genética, que es toda esa herencia genética que tuvimos de nuestros padres, y por el otro vamos a llamarlo una crianza, que es todo el entorno, cómo influye en nuestro comportamiento, ¿sí? La parte genética va a tener un factor de no mucho control, o sea que no podemos controlar cuál fue esa herencia genética, pero la parte de la crianza, desde ya que va a ser el punto en donde sí nosotros podemos hacernos cargos y responsables de lo que pasa, porque ahí es donde, cambiando nuestras decisiones, nuestros comportamientos, podemos generar un impacto epigenético, ¿sí? Para las generaciones futuras. Entonces vamos a tener esos dos grandes factores, uno que controlamos menos y uno de los que sí podemos hacernos cargo. Ahora, para mantenernos lo más alejado posible de términos científicos, que se torna aburrido muy rápido, ¿sí? La idea es bajarlo a tierra, ¿sí? Hacerlo muy práctico, y para ello siempre me gusta identificar tres áreas en particular en donde podemos tomar decisiones, en donde sí podemos hacernos cargo y responsables de nuestras acciones, ¿sí? Esas tres áreas van a ser áreas que todo el mundo conoce, no van a ser áreas con conceptos raros ni mucho menos. Lo que sí, siempre invito a mi audiencia, sea en mis canales, en una conversación de café o como en estas instancias, a que una vez que tenemos identificadas esas áreas, ya no tenemos excusas. Ya no tenemos excusas, y en el momento que sabemos que podemos generar algún cambio en esas áreas,
Ya es en nosotros generarlo y no mirar para otro lado y tal vez esperar que otro lo haga o que, en este caso, la sociedad del Estado se haga cargo de eso. ¿Sí? Y estas tres áreas van a ser, por un lado, salud, por otro lado va a ser el entorno externo al que estamos integrados, y el tercero, que es el que se adentra más dentro de este campo de la epigenética conductual, que es el entorno interno. Siempre que hablemos de entorno vamos a tener un entorno externo, y ese entorno interno es más, son los estados emocionales, cuáles son nuestras creencias, ¿sí? Cuáles son esas interpretaciones a las situaciones de la vida que nos pasan, que nos van a afectar a nosotros emocionalmente. ¿Sí? Dependiendo de cómo nos afectan emocionalmente, luego vamos a reaccionar y vamos a modificar nuestro comportamiento. Entonces, si vamos a profundizar un poquito en cada una de estas áreas. Desde el lado de salud, por ejemplo, yo puedo tener una predisposición genética a ciertas enfermedades, una predisposición genética a acumular grasas o quemar grasas más rápido, una predisposición genética a ciertas alergias, ¿sí? Pero lo que luego va a ser determinante en cómo esa predisposición genética va a impactar en mi vida van a ser las decisiones y cuál va a ser mi comportamiento, ¿sí? Si yo como alimentos ultraprocesados, si como alimentos altos en azúcares, si tengo una vida sedentaria, si tomo alcohol, va a tener un impacto epigenético en mi vida completamente distinto a si tengo una nutrición balanceada, si me mantengo haciendo ejercicios o si presto una especial atención a mi descanso, ¿sí? Ahí podemos ver que ese control, esa responsabilidad es nuestra, más allá de lo que el entorno nos imponga, ¿sí? Nosotros tenemos siempre ese poder de decisión y decir, ok, esto es lo que voy a alimentar, con lo que me voy a alimentar, esto es en el entorno en donde me voy a mover. Lo que nos lleva a ese segundo factor, que es el entorno externo, ¿sí? Y aquí desde ya vamos a tener ciertos factores que no vamos a controlar, ¿sí? Ejemplo, guerras, pandemias, niveles de contaminación. Hay muchos factores externos que están fuera de nuestro control hasta cierto punto, porque siempre vamos a tener un cierto nivel de influencia en lo que podamos hacer en ese día a día, ¿sí? Yo voy a tener el control de cómo mantengo el entorno en mi hogar, si lo tengo ordenado, si limpio, si cuando salgo afuera a pasear a los perros, punto, la cago o no, ¿sí? Ese entorno es mi responsabilidad, ¿sí? Desde un ejemplo, llamémoslo más local y pequeño, a como me pasó en mi experiencia de vida, que junto con mi pareja decidimos dejar el entorno de Argentina para encontrar un entorno en donde tengamos mayor estabilidad social, económica, ¿sí? Un cambio completamente distinto, pero fue una decisión nuestra, para estar en un entorno que nos ayude a alcanzar nuestros objetivos de otra manera. ¿Qué pasa muchas veces? Me dicen, Nano, no tengo los recursos financieros, o no tengo la documentación, o no puedo hacer esa modificación de mi contexto. Fantástico, muchas veces eso sucede, y ahí es cuando esa última área de influencia entra en juego, que es cómo nosotros interactuamos con el entorno interno, cómo interactuamos con nuestras emociones, con la interpretación de lo que sucede en ese exterior que influye, ¿sí? Un ejemplo sencillo. Si yo estoy estresado todo el tiempo, sigo en un estado de estrés constante, en donde no consigo ese nivel de calma, ¿qué pasa? Mi cuerpo va a responder de una manera específica, va a empezar a generar niveles de cortisol a un nivel elevado, ese nivel de cortisol va a impactar en todos los sistemas, ¿sí? Y desde ya me va a llevar a comportarme de una manera particular. Todos esos procesos son procesos inconscientes, son procesos que no sabemos. Si sabemos que estamos tal vez estresados, y muchas veces nos damos cuenta después, ¿sí? Y ahí es donde entra la parte consciente de este proceso. Si yo, sea por el feedback que tengo de las personas, o porque me estoy identificando que o estoy sudando, o estoy nervioso, o no puedo dormir, o sea cual sea el síntoma que cada persona presente, si yo identifico que estoy estresado y no hago nada para modificarlo, ahora la responsabilidad es mía.
¿sí? Si yo identifico que estoy estresado, decido no prestar la atención a esos mensajes que me envía mi cuerpo, ¿qué pasa? Puedo seguir, ¿sí? Voy a seguir ejecutando, trabajando, mediando con familiares, amigos, lo que fuere, hasta tal vez un punto de burnout, ¿sí? O lo que sea ese límite, o empezar a tener una sintomatología, dependiendo también la persona, en distintas partes del sistema del cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la parte que nosotros podemos traer para empezar a, digamos, tener siempre una herramienta a la mano. ¿Cómo lo hacemos? Porque normalmente planteo estas tres áreas. La parte de salud es más que evidente, el entorno dentro de todo lo podemos manejar, pero cuando estamos hablando de esta parte emocional surgen dos preguntas. Uno es ¿cómo lo aplico al día a día? Y la segunda es, no es una perspectiva un tanto egoísta, cómo me alimento, cómo está mi contexto, cómo me siento yo, mi. La segunda la contesto después, primero con el tema de cómo lo aplico. Ese cómo lo aplico, normalmente lo resumo en una frase muy, muy simple, muy práctica, que es dejar las cosas mejor de como las encontramos. Si yo me enfoco, si mi atención va a dejar las cosas mejor de como la encontré en cualquier ámbito, si estoy cansado, sé que tengo que tomar un día de vacaciones, descansar, tal vez no puedo, pero sí, siempre recordar que puedo respirar, meditar, cerrar los ojos, ¿sí? Ese cambio de estado lo puedo dar. Si yo identifico que tengo que ordenar algo en casa, lo hago sin esperar que tal vez mi pareja lo haga o alguna otra persona lo haga, ¿sí? Si yo tengo que mirar las noticias, por ejemplo, y al ver las noticias me enoja, yo puedo decidir dejar de ver las noticias, venir a una librería, sentarme, buscar un libro y educarme o tener otro nivel de información con el que alimento mi mente. ¿Sí? Es decir, ese nivel de responsabilidad siempre lo voy a tener y la idea es justamente buscar en qué siguiente decisión en mi vida puedo dejar las cosas mejor de como las encontré. Eso va a generar que poco a poco empecemos a tener un cambio en nuestro estado emocional, de sentirnos tal vez tristes, solos, hasta deprimidos, dependiendo de la situación. Vamos a estar desde un punto de vista con un estado emocional más feliz, alegres, con un cierto nivel de gratitud, muchas veces cuando empezamos a enfocarnos en lo que tenemos versus lo que nos falta. Entonces ahí empezamos a generar ese cambio y cuando estamos en un mejor estado emocional, claramente empezamos a identificar distintas cosas en el contexto. Contestando a esa segunda pregunta no es un approach un tanto egoísta, mi respuesta es siempre lejos de serlo. Porque si yo me hago cargo de mi salud, si yo me alimento bien, descanso bien, hago ejercicios, voy a tener más energía, voy a ser más productivo, ¿sí? Voy a estar menos veces enfermo. ¿Y eso qué pasa? A mediano o corto plazo, mi familia va a estar mejor, mi comunidad va a estar mejor y hasta si lo llevamos a un nivel colectivo, a nivel Estado, menos gasto del Estado para curarme, medicinas o cualquiera que sea esos procesos sanitarios que muchas veces es necesario. Eso desde la salud. Desde el entorno, si yo mantengo mi entorno limpio, si yo cuido mi comunidad, si yo estoy colaborando, atento a lo que está pasando, lo mismo. Es menos carga, vayamos de nuevo al ejemplo del Estado, menos carga para el Estado para limpieza, orden público y lo que fuera, y eso que nos permite tal vez esos fondos derivarlos a algún programa de prevención, algún programa de sanidad o lo que sea necesario. ¿Sí? Siempre me gusta comentar que, y relacionado al entorno y a la parte de salud, nosotros somos el primer sistema de prevención. Si nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, ¿sí? Eso tiene ese impacto en la comunidad y desde ya en nuestra familia. Porque si yo estoy enfermo siempre, la carga primero va a ser de mi pareja, luego de mi familia y así voy extendiendo el problema. Y para cerrar, desde el punto de vista de ese entorno interno emocional, como les mencionaba, si yo estoy en un estado emocional positivo, en un estado alegre, en un estado en donde estoy pendiente de qué puedo agradecer, ¿sí? Con quién puedo conectar, es más fácil conectar con las personas.
el estado emocional es algo que se contagia. Muchas veces estamos frente a alguien que está siempre deprimido o está muy enojado y demás. ¿Y qué pasa? Si no tenemos mucho cuidado, en poco tiempo estamos compartiendo problemas y nos conectamos con ese mismo estado emocional. Entonces, ahora trayendo nuevamente este impacto epigenético. Como les dije, no podemos controlar lo que recibimos de esa herencia genética, pero sí podemos hacernos cargo de todo lo que estamos haciendo hoy, porque sea como sea que generemos ese cambio, todo cambio epigenético, todo cambio que yo hoy en mi vida dejo mejor, sea para mis hijos, sea para la comunidad, va a sentar unas bases más sólidas, unos cimientos más fuertes para esas generaciones futuras, ¿sí? Y entonces ese enfoque individual, esa atención que le estoy dando a mi vida, ¿sí? Tal vez desde un enfoque también muy egoísta, va a tener ese impacto en lo colectivo y en la sociedad. Entonces, un poco eso era el marco desde la epigenética conductual, cómo nos podemos hacer cargo responsables de cada una de esas pequeñas cosas en el día a día. Gracias, Enano, por esta síntesis y yo creo que se han quedado muchas personas mirando encantadas de escucharte. Y te faltaba tiempo, o sea que espero que luego se retomen en el debate con preguntas que sin duda habrán surgido. Pues bueno, Marina, bueno, tu turno. Sí. Yo cuando me planteé esta charla, me planteé qué es lo que... ¿En qué entornos he oído yo la palabra cuidado? Pues el de las personas, el cuidado de la vida, el cuidado de la cultura, el cuidado de las cosas, fundamentalmente el cuidado de las personas. ¿Y cuáles son los objetivos que yo me he planteado para esta tarde? Primero pensar en la dignidad del ser humano. Que la dignidad es imprescindible que cuente con la libertad. Sin libertad no hay dignidad. Y la dignidad exige esa libertad. Y luego, pasando más del cuidado individual, que ahí está, pero tender hacia un cambio social que viene a asumir una responsabilidad colectiva en dos direcciones, en la de los derechos humanos, por una parte, y luego los riesgos que entraña asumir una responsabilidad colectiva, riesgos que tienen que ver con la fragilidad del ser humano. Eso un poco como pensamiento previo. Y lo digo así porque es materialmente así. Eso fue el primer punto de mi guioncito de trabajo, para empezar a trabajar. Es cierto que todas las civilizaciones desde siempre se han ocupado del cuidado. Desde el mensaje bíblico, como muy bien hemos leído, hemos escuchado a José Carlos al principio, pasando por los derechos humanos y la ética, y también por la globalización, el feminismo, el mensaje económico que se traduce en cuánto me cuesta el cuidado y cuánto me beneficio del cuidado, y últimamente en la robotización de los cuidados que comentábamos antes. El cuidado, en concreto, se puede abordar desde muchos puntos de vista, pero hoy no se podría entender solo desde un punto de vista que no entendiera el cuidado, que no fuera comunitario, que no fuera social, que no fuera socioeducativo, que no fuera sociosanitario, que no tuviera una perspectiva feminista. No se podría entender hoy el cuidado. El cuidado está recogido en la Constitución, en la Carta Magna que nos dotamos los españoles, y está recogido en 3 artículos fundamentales. En el artículo 43, cuando dice que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y prestación de los servicios que sean necesarios, y más cosas dice, pero eso es lo fundamental. El artículo 14, que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley y que prevalece esto frente a cualquier tipo de discriminación. Y el artículo 39, que habla
de asegurar una protección social, económica y jurídica no solamente a la familia, sino a los modelos de familia que hay en la actualidad, y los padres, a los que encomienda especialmente el cuidado de los hijos, y los hijos gozarán de una protección prevista en los acuerdos internacionales, como son los derechos del niño, además de los derechos humanos. Y es verdad que este país, el nuestro, en España, ha hecho una legislación muy extensa garantista sobre los derechos de la infancia, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista sanitario, social, educativo, aunque la familia es la principal depositaria de este cuidado. Pero no nacen bebés, no hay bebés, tenemos pocos bebés. Entonces, ¿en qué medida sería necesario que se incrementaran? Porque es verdad que el envejecimiento de la población va acelerado. Cada 3 meses hay una variación en la tasa de esperanza de vida. Y hasta el momento que parará, claro. Hasta el momento que se para. Pero cada vez incrementa. Entonces, y dicen, sin embargo, y eso es una cosa que a mí me alegra muchísimo, y es que dicen que a partir de los 80 años desaparecen las enfermedades, se mitigan las enfermedades, y entonces uno vive todo lo que tiene que vivir, hasta donde llegue. Bien, y eso un poco por ponerle una nota de humor también. Bien, pero no basta que el Estado quiera tener los hijos, salvo en los estados totalitarios que obligan a las mujeres sí o sí a tener más, pero puede fomentarlos con medidas, como puede ser revisar la conciliación familiar, como puede ser también crear servicios públicos accesibles para el cuidado de los niños y cuidado de los mayores, como puede favorecer los trabajos comunitarios, como puede ser organizar las ciudades y la movilidad, como puede ser las viviendas, como puede ser la brecha digital y otras muchas cosas que puede favorecer un Estado para que crezca la natalidad. ¿Qué tendrá que ver la brecha digital con la natalidad? Pues claro que tiene que ver, porque si los recursos y el acceso al conocimiento se favorece, también puede favorecerse la liberación de tiempo para el cuidado, cosa que también es francamente importante. Algunos datos voy a dar, pocos pero algunos. Con las mujeres hoy en día, la tasa de natalidad, las mujeres paren el 1,6%. Y no es razonable creer que con estos datos podamos sostener las pensiones del futuro, claro. Pero ni siquiera las del 2050, donde la población mayor habrá crecido en una proporción muy significativa, ahora vamos a ver el dato, superior, que habrá más mayores que jóvenes menores de 14 años. Luego es necesario que haya una ayuda para que las parejas puedan compartir trabajos, pero también puedan criar los hijos, porque no es el tiempo del cuidado solamente, es el tiempo del cuidado que los padres desean dedicar a sus hijos. No es el tiempo de cambiar pañales o mal dormir o atender las horas escolares o extraescolares o llevar al niño al cole o traerlo. No, que eso es cuidado. No es solamente los alimentos o sacarlos a pasear, no. Es el tiempo que los padres quieren dedicar a cuidar a sus hijos, a mimarlos, a jugar con ellos, a estar con ellos. Y eso es muy importante desde el punto de vista del cuidado. Bien, vivimos en una sociedad cuya esperanza de vida se incrementa cada 3 meses. Esta frase que ya he dicho la he tomado de una gran maestra de la sociología, que es María Ángeles Durán. Y ahora voy a hacer referencia a otra gran maestra, que es Mila Hulbe, que dice que la esperanza de vida, esa mayor esperanza de vida, no supone más dependencia de sí misma, estaba leyéndolo mal. Los mayores
que mantienen estilos de vida activos y sanos, y entronco con lo que tú estabas diciendo antes, cosa que es fundamental, esos 3 pilares de salud, de entorno e interno, esos mayores que lo hacen tienen menos problemas de salud. Y la necesidad de cuidados se produce no por el envejecimiento, sino por la aparición de una serie de síndromes invalidantes y enfermedades que se dan a lo largo de los últimos años de la vida. Pero el envejecimiento, es decir, la edad en sí mismo, no produce el deterioro. Eso es una cuestión muy importante que yo le agradezco a la profesora Julve que la haya escrito. Asimismo, habla de la dependencia. Yo querría señalar que para hablar de los cuidados, yo me he fijado mucho en los estudios donde establecen una base que es la base de todas las personas sanas, de todas las personas que no tienen ningún problema, y en términos generales, en un estado, diríamos, casi idílico, sería muy amplia, la base de una pirámide. Paralela a esa, habría otra franja de edad, que serían personas que tienen algún tipo de dolencia, algún tipo de malestar. Y esa franja sería la franja de la fragilidad. Y es sobre la que hay que incidir con medidas para que esa fragilidad no interrumpa el bienestar de las personas. Y luego estaría la última franja, la pequeña, la última, la cumbre de la pirámide, que estaría la gente dependiente, absolutamente dependiente y que no puede valerse por sí misma. Pues aparte de desarrollar este concepto de que es una persona dependiente, aquella que necesita la ayuda de una tercera persona y no se puede valer por sí misma para la vida corriente, la dependencia está apareciendo cada vez más pronto, lo cual quiere decir que no se está incidiendo en esa franja de fragilidad que es la franja intermedia. Y si no se está incidiendo, cada vez será mayor la franja, la última, la pirámide, la de la dependencia. Por tanto, es necesario que se incida en ella. Otra de las cuestiones que quería señalar, un poco siguiendo todavía el hilo de lo que Milagro Elvila me había abierto los ojos, es que no basta las pancartas y que reivindiquemos los cuidados como hicimos el 8 de marzo. No, es importante, pero hay que ir hacia cuestiones más críticas. No es suficiente con que se abone, haya una gratificación o un sueldo para las amas de casa. Lo que es necesario es un cambio de paradigma. Eso es lo que verdaderamente se necesita. Un cambio de paradigma que ponga el trabajo del cuidado como un trabajo activo, no un trabajo inactivo. Esa es una denominación que se está utilizando para decir que el trabajo de las mujeres no es activo. El trabajo no remunerado no es activo. Bien, es cierto que cada vez crece más una demanda de trabajo remunerado porque se va entendiendo por la presión que hemos ejercido las mujeres a lo largo de estos últimos años, se va entendiendo que el trabajo del cuidado, lo hagan hombres o mujeres, ha de ser un trabajo valorado y reconocido. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2021 adoptó una resolución importantísima, que fue para la promoción de los derechos de las personas mayores. ¿Eso quiere decir que no existían derechos para las personas mayores con una carta como la Carta Magna nuestra? Claro que existían, pero no se desarrollaban. Entonces, ¿en qué consiste estos derechos? Pues es un marco conceptual que además exige una rendición de cuentas para ayudar a los gobiernos y al sector privado y a la sociedad civil a tomar decisiones que aborden precisamente el envejecimiento de la población y eliminar la discriminación por edad y proteger mejor los derechos.
porque ciertamente las situaciones que se producen en la segunda franja de edad, las de la fragilidad, es verdad que también se produce una mayor vulnerabilidad, porque el entorno no actúa en esa franja. Pues barreras para acceder a los servicios sanitarios, por ejemplo en los pueblos. En los pueblos en este momento, en los pueblos pequeños, ¿cuándo tienen un médico? No lo tienen con la regularidad que precisan. Eso es uno de los temas que nosotros hemos analizado en el Consejo de las Personas Mayores. La soledad no deseada, otra barrera. No desean la soledad, desean el cuidado, la compañía, la cercanía. En un pueblo se puede dar, pero ¿quiénes son los que cuidan? Las mujeres ya de 70 años, para cuidar a una colectividad, porque no hay hijos. Los hijos se han ido a la ciudad o han desaparecido con los trabajos. Hay un sentimiento de inseguridad entre las personas mayores, porque no se sienten de alguna manera posibles víctimas de algún acto delictivo, tienen miedo. ¿Qué otra cosa diríamos que es otro hándicap? Son sometidos muchas veces a abusos de tipo económico, no solamente porque les roben, que eso sería como más llamativo, sino que no puedan tener acceso fácilmente a toda una terminología que emplea la administración o que emplean los bancos y les resta las posibilidades de hacer uso de sus propios fondos y de sus propios ahorros. Luego, hay barreras que son prácticamente insalvables si no actúa la sociedad, y en este caso el Estado, para gobernarlas. Otra gran cuestión, otro gran tema, y con este termino, 5 minutos, pues vale, termino con él, porque es que esto es inmenso. El gran tema es el del feminismo. El feminismo sacó a la luz la gran cuestión del cuidado, como os he dicho, y sobre todo del trabajo no remunerado de las mujeres, porque lo sufren las mujeres más que los hombres, y también sufren las consecuencias de la austeridad. Es verdad que hay una especie de sentimiento moral por parte de las mujeres hacia el cuidado, de algunas, por lo menos cada vez menos, pero había de mujeres hacia el cuidado. Ni aparecía como rasgo ese sentimiento en los hombres. Las cosas van cambiando, pero eso sí que ha condicionado socialmente lo que somos y cómo es el cuidado, quién se encarga del cuidado. Y lo ha condicionado subestimando el trabajo del cuidado. Y por tanto, no solo hay que corregirlo, y no hay que corregirlo solo por visibilizar a las mujeres, sino sobre todo por impulsar políticas de conciliación y del trabajo remunerado y no remunerado, y medir las formas de bienestar. Es un asunto de interés general el trabajo que realizan las mujeres en el cuidado, pero también es un asunto de interés general el tiempo como factor, el tiempo que se dedica. Continuamente nos quejamos de que falta tiempo propio, y este concepto se suele abordar como uno de los 5 tiempos. Voy a poner el ejemplo: tiempo dedicado al mercado laboral, al trabajo; tiempo dedicado a los cuidados y a la reproducción social; tiempo a la movilidad; y tiempo personal. Al final de un día, si este fueran los tiempos que nosotros los midiéramos, podríamos analizar la carga total del trabajo y evaluar esos 5 tiempos y qué repercusiones tienen en la vida de las personas. Hay un trabajo del cuidado que se mide en horas trabajadas. Cada vez tendemos a que eso sea así, pero hay un trabajo no remunerado del cuidado que es mucho más voluminoso en todo el mundo, no solo en España, en todo el mundo, específicamente de Europa. Nosotros que estamos en el sur somos los que tenemos más trabajo no remunerado y también más trabajo
remunerado, pero irregular, un poco como clandestino también. Y es verdad que la economía no puede medir, no puede contabilizar ese trabajo mientras el trabajo no remunerado no salga a la luz, no sea valorado. Y no es neutro, y eso es muy importante. Es un trabajo que hacen las mujeres, fundamentalmente las mujeres, y no es neutro. Bien, pues ya voy terminando diciendo que nos espera una gran revolución, y con esa revolución me quedo. Las labores del cuidado las vamos a tener que hacer entre todos, vamos a tener que exigir un mayor gasto público en todas las políticas de cuidado y prestaciones sociales, tenemos que reivindicar que se atienda y se dignifique la labor del cuidado, y bueno, hablaremos de la sanidad en otro momento, que me ha quedado en el tintero. Pues muchísimas gracias, Marina, también por esta exposición tan sintética y tan plural. Yo con ambos me he quedado muy corto, con ganas de más, de que pudieran profundizar en cada uno de los temas, tanto Nano como Marina. Tenemos unos 15 minutos de tertulia, así que espero que hagáis uso de la palabra, que ahora desde aquí os damos. Sí, claro, sí. Me doy un poco por aludida, porque la verdad es que Marina ha tenido el detalle de pensar en mí cuando ha elaborado su charla. Yo lo único que he hecho realmente cuando he estudiado el cuidado es subirme en hombros de gigantes, como solemos hacer casi todos, ¿no? Pues no sé, María Ángeles Durán, desde luego, es una gran maestra, Avellán, Lourdes Pérez Ortiz. Es que en España hay muchos investigadores que han tratado el tema del tiempo del cuidado. Y yo pienso que efectivamente Marina lo ha resumido un poco. Lo más importante es dar valor, visibilizar, porque el problema vamos a ver, los seres humanos, ¿todo el mundo me oye o no? Sí. Bueno, los seres humanos necesitamos ser cuidados desde que nacemos, o sea que no tenemos por qué irnos a la vejez. Desde el nacimiento las personas necesitan ser cuidadas, de manera que es algo absolutamente fundamental en nosotros. Así que desde el principio nos están cuidando. Yo recuerdo, ahora que Luis Arzuaga y Millán se han hecho tan famosos con esos libros que nos están escribiendo, pues leí una frase que me pareció muy curiosa, que cuando Arzuaga piensa que el Homo empieza a ser Homo sapiens, y es, según él, desde que empieza a cuidar, y lo descubre porque en Atapuerca, en esos restos que ha ido encontrando, no sé deciros los millones de años desde luego, pero encuentra los restos de una niña con el fémur que se había roto y que había sido curado. Eso quería decir que la habían cuidado, porque si no la cuidan no se le puede curar el fémur a una niña. Así que desde, supongo que cuanto menos el neolítico, pero incluso antes, el ser humano está cuidando. Y el ser humano necesita cuidar a lo largo de toda su vida. Entonces el tema es que ha sido un trabajo que hemos ejercido mayoritariamente las mujeres, y que por mucho que ahora efectivamente la legislación nos haya igualado y los hombres se hayan puesto a la tarea y es verdad que empiecen a participar, es un poco simbólico, es un poco simbólico. Seguimos cuidando nosotras. En la última investigación del CSIC, por ejemplo, sobre el tema del cuidado, nos dice que efectivamente se ha conseguido bastante la conciliación dentro de las unidades familiares en el tema del cuidado con los niños. Y efectivamente los padres colaboran activamente y cuidan a la vez que las madres, ¿no? O con bastante, no en la misma proporción nunca, siempre más las mujeres, pero es verdad que los padres ya dentro del hogar están funcionando, bueno, cuanto menos conciliando las labores del hogar, porque no estamos hablando solo de cuidar a las personas, sino de cuidarnos a nosotros mismos, como ha dicho nuestro otro conferenciante, ¿no? Y es que tenemos que vestirnos, lavarnos la ropa, hacernos la comida, y eso también es cuidar, y son horas de cuidado. Entonces, eso es así, parece ser, según las últimas investigaciones, se está empezando a conciliar. Pero no ocurre lo mismo con las personas mayores.
Eso sí que es un hándicap para todos nosotros. Y teniendo en cuenta esa sociedad envejecida, va a ser un problema, efectivamente, porque a las personas mayores sí que es cierto que las cuidamos las mujeres. Y cuando hablamos de la familia es un eufemismo, porque las mujeres de la familia son las que cuidan, no la familia, no los hijos, no los yernos, no los cuñados, las mujeres, las nueras, las hijas. Y en las personas mayores no se está consiguiendo esa conciliación que se está consiguiendo en el entorno familiar de los niños pequeños. Así que es importante efectivamente seguir dándole valor. Es difícil, bueno, no quiero extenderme mucho porque si no, no dejo hablar. Yo creo que eso es fundamentalmente lo que ella nos ha venido a decir, ¿no, Marina? Y lo que todos los autores nos dicen. La brecha del cuidado para las mujeres es el principio de todas las demás brechas. Eso es algo importantísimo. Nuestro tiempo, el tiempo que hemos dedicado a cuidar sin remuneración, es tiempo que nos hemos quitado para conseguir ser catedráticas, médicas, para conseguir tener un trabajo remunerado que nos dé una pensión cuando lleguemos a la vejez, para conseguir subir en el escalafón social o en el escalafón profesional. Entonces, la brecha de cuidado para nosotras, para las mujeres, es la primera de las brechas. Después ya van las demás. Así que tiene que haber una revolución, tiene que haberla. Yo ahí me quedaría con el tema del cuidado que sé que me has quitado. Y sí me gustaría hacerle una pregunta al otro conferenciante, porque efectivamente me ha sonado raro lo de epigenética conductual. Bueno, déjame que porque creo que has mezclado dos cosas, ¿no? La genética y un modelo de funcionamiento social o psicológico que es el conductismo. Entonces yo te querría preguntar, de esos tres grandes estados que has dado, ¿no? La salud, el entorno social y el entorno emocional, que he entendido yo, ¿no? ¿Dónde está el conductismo? ¿O no está? Bien, muchas gracias por la pregunta. Con respecto al conductismo así como línea, digamos, metodológica, ¿no? Lo que hace referencia a esa epigenética conductual es más al hecho del comportamiento, ¿sí? La parte de cómo nosotros nos comportamos en base a el efecto de, digamos, de cualquier input externo. No es de decir, bueno, es conductismo, es más psicoanálisis, es psicología analítica, no era como una línea psicológica particular, es como nosotros con nuestro comportamiento sí podemos afectar a esa expresión genética, porque como genéticamente somos todos iguales, ¿sí? Nuestro comportamiento es lo que puede generar, apagar o encender esa expresión epigenética. Epi es del griego sobre, ¿sí? Como tenemos la dermis y epidermis, esto es lo mismo. Con nuestro comportamiento, cómo podemos afectar ese impacto genético que luego vamos a pasar a generaciones futuras. Por eso me encantó, no conocía el marco de estas distintas franjas, esta franja de fragilidad. Claramente una madre, justamente en epigenética conductual se utiliza mucho el tándem bebé-cuidador, normalmente la madre, más como especies altriciales que necesitamos del cuidado para poder sobrevivir. Es importante que el estado emocional de la madre sea óptimo, porque eso es lo que luego va a heredar el bebé. ¿Sí? Hay estudios en donde una madre estresada en un contexto complicado, sea financiero o de violencia o lo que fuera, son cuestiones, son caracteres adquiridos que hereda el niño, y luego ese niño adulto va a tener digamos, una tolerancia menor hacia cuestiones estresantes. Por eso es tan importante mantener ese cuidado bebé. Pero no era con un conductismo. No, me alegro. Me apasiona. Me apasiona la conferencia, por tanto, muchísimas gracias, amiga. Hay varias cuestiones que están en el aire. Fijaros, antes me habéis hecho la presentación como un compañero sindicalista de la Unión Federal de Trabajadores y como consecuencia de ello participando en el Consejo Valenciano de Personas Mayores. Y hay varias cuestiones que subyacen sobre la mesa.
Antes, Nano, comentabas distintas facetas en la vida para afrontar situaciones. Sin embargo, hay una que no la has comentado y para mí es importante. La condición económica de las personas en sus respectivos ámbitos. Uno puede tener más facilidad, menos facilidad, más oportunidades, menos, pero también va en función de si cobra 600 euros al mes o una viuda cobra, con perdón, una mierda de pensión. Con perdón. El 60% del salario cotizado del marido. Eso es indicativo. Eso te permite desde el poder hacer cosas hasta la propia alimentación. Amén si tienes que pagar alquileres. Es decir, la situación económica es fundamental, ¿no?, en esta cuestión. Más allá de la voluntad de la persona, de querer evitar tener una vida penosa o una vida pues placentera. Como os decía, mi experiencia en el mundo yo no tengo título académico. Mi título académico es abogado laboralista, graduado social, que se sacaba en la época. Yo trabajo en Fuera España, esa empresa que ya vemos lo que dura, por desgracia, y entonces me puse a moverme en el ámbito sindical, en el ámbito territorial, y ahí tuve una visión muy clara de lo que es la situación de los servicios, la situación de la sociedad, de las personas, de los movimientos, porque estaban los ámbitos territoriales, ¿no? Consejos de participación, la gente mayor, la gente que venía con 70 y muchos años a trabajar en los almacenes de naranja porque no tenía base para poder cotizar y poder jubilarse. Fíjate el tema. Ojo, y no hace tanto tiempo, eso no hace tanto tiempo. Eso solamente ha pasado en Argentina, también ha pasado en España, y hasta hace poco tiempo y sigue pasando. Y luego ya mi participación en el tema del Consejo de Mayores me abrió una expectativa y una visión que yo decía, caramba, esto es un mundo apasionante, porque ves la realidad de las cosas. Porque cuando hablas del sindicalismo tradicional, la negociación colectiva, los convenios, los trabajadores, distintos sectores, el metal, la construcción, la química, la docencia, la función pública, pero cuando te metes en el terreno social donde estás palpando día a día, cuando visitas residencias, centros de día, cuando ves a las personas que están en sus domicilios con soledad no deseada y que no son atendidas, cuando ves personas que están en residencias y que no son atendidas como deberían, ni siquiera por los familiares, ojo, ni siquiera por los... Cuando ves la necesidad, nosotros nos creíamos que estábamos en una situación estupenda, idílica, tenemos una sanidad maravillosa, tenemos unos grandes hospitales, tenemos unos cuidados estupendos, pero cuando viene el gran chaparrón, y no me refiero a la tormenta de agua ni de piedras, el COVID, te das cuenta la fragilidad, la falta de estructura, la falta de inversión pública, o te acuerdas de aquellos recortes tan abismales que se hicieron no hace mucho porque decían que era la solución para salir de la crisis. Hablo del año 2008, con el gobierno del señor Rajoy en la Moncloa. Sin embargo, cuando tú ves toda esta historia, dices, caramba, aquí es necesario que el tema de los cuidados se lo tomen en serio los poderes públicos y que no solo se lo tomen en serio los poderes privados, porque es un chollo impresionante. Fijaros que si en la Comunidad Valenciana tenemos 340 residencias de mayores, escasamente un 5% están en manos públicas.
y otras poquitas en manos concertadas. Fijaros el avance la cantidad de recursos que hay que meter ahí para que esto sea una realidad. Y yo cuando estaba moviendo en este terreno, me acordaba de la actitud que tenía mi familia. Mi madre, eran 5 hermanas. Curiosamente, ¿por qué nadie quería ir a parir a los hospitales públicos del momento? ¿Por qué no querían ir a parir a los hospitales públicos? Hoy en día la prensa está diciendo muchas cosas. Porque los niños desaparecían, porque había una escasa atención en las personas, porque había lo que había en aquella época. Claro, y sin embargo hoy en día ese tema no se cuestiona. Todos queremos ir, ¿dónde? Al clínico, a la fe, todos queremos ir porque nos encontramos divinamente, porque los profesionales, los cuidados que se dan en los centros de salud son exquisitos, la gente profesional, la gente muy profesional, y que estamos muy a gusto. Las madres que están dando a luz y los maridos y los padres. ¿Por qué no ocurre eso lo mismo en un sector sociosanitario tan importante como es el de los cuidados? ¿Por qué no ocurre eso en las residencias? Hoy en día estamos hablando de la longevidad. En la mujer en torno a los 84, 85 años. En los hombres 3 o 4 años menos. Hay una longevidad importante, se ha crecido en el tema de los cuidados, de la atención sanitaria, pero falta algo. ¿Y qué es lo que falta? Llegar a esa edad, pero con calidad de vida, con bienestar. Cuando hablamos del mundo rural, que tú lo comentabas, cuando hablamos del mundo rural, vemos si hay infraestructura básica, centros de salud, centros asistenciales, farmacias. Cuando hablamos de derechos y de respeto a las personas mayores, y estamos en el mundo rural, vemos que no hay entidades financieras, que nos mandan a las APPs, para que tengamos, una persona con una edad avanzada, pongámosle más de 75 años, yo tengo 73, me encuentro muy bien, practico lo que tú comentabas, tengo una alimentación medio, hago deporte, me muevo en la sociedad, pero cuando te metes en factores de edad un poco avanzados, eso a veces brilla por su ausencia. ¿Cómo le vas a decir a estas personas, oiga usted, coja la app del móvil, métase en internet? No, hace falta primero respeto, primero ayuda, primero cuidados, primero buena retribución, primero servicios. Hace falta un compromiso fundamental de la sociedad y del Estado. Y si por circunstancias en ese terreno no se avanza... Miguel, si vas abreviando así... No, yo voy a acabar ya. Y si por circunstancias a eso no se llega, que tenemos que ir a empresas para que den esos servicios, estas empresas que estén controladas por la administración, que haya buenos profesionales debidamente retribuidos, para que tengamos una sociedad en condiciones. Pero nuestro objetivo debe de ser siempre velar porque el Estado, a nivel de Estado español y a nivel de Estado de comunidades autónomas, invierta y facilite las cosas para dar calidad de vida. Y que no nos pase como ha pasado en Madrid. Casi 3.000 personas condenadas a morir por voluntad política. Si alguien más quiere intervenir en los 2-3 minutos, para que María José nos 2 minutos, alguna pregunta, un pequeño detalle. En el año 2008 estaba José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa no era Rajoy todavía, y quien bajó el sueldo de los funcionarios fue Zapatero, no Rajoy. Posteriormente entró M. Rajoy. Sí, pero en 2008 estaba Zapatero, quiero decir, por dar un dato cierto. Que fue para que no puso el 0,25 a la y durante 6 años está mandando el señor Sánchez. Y durante esos años ha ido disminuyendo una montonada de cosas. Entre ellos no se ha aprobado durante muchos años el ELA. Y hoy todavía no tiene un duro. Se acaba la
Vamos a dejar las cosas claras. Estábamos hablando de Claro. una pregunta al final que volvamos a la paz final. Una pregunta a Nano. Entonces, por lo que he entendido, según tú comentas, la actitud personal puede afectar genéticamente a nuestros descendientes. Exactamente. Sí. Eso es lo que nos está La diciendo. evolución. Te refieres al estado emocional, El ¿no? estado emocional, independientemente de la salud que afecta, del dinero que afecta, es tu propia actitud la que puede hacer que tus hijos genéticamente cambien. Exactamente, a ver, a nivel científico lamentablemente no se pueden hacer estudios con personas porque no se pueden mantener las variables en el tiempo y mantener el contexto de una persona por tanto tiempo y pasar a generaciones para hacer los estudios. Todos los estudios en este momento se hacen con animales, con ratas, ¿sí? Y ahí es donde está comprobado que hay un experimento muy conocido, por ejemplo, que a la rata madre, ¿sí? La exponen a un olor en particular, ¿no? Ese olor en particular, en el momento que está oliendo eso, le dan una descarga eléctrica. Entonces, ahí es cuando la rata se estresa, ¿no? Y eso lo repite y es como el gran estresante de la rata. Cuando esa rata luego tiene crías, a la cría luego la exponen únicamente al olor sin el estímulo eléctrico y esa rata demuestra esos estados de estrés. Luego, desde ya hay que ver cada situación en particular. Dentro de lo que se hace desde la parte de los experimentos, no son experimentos, son más estudios en donde se siguen con seres humanos. Desde ya es un poco más estudia el ámbito de la madre o cuidador, porque muchas veces también el cuidador es o el padre o lo que fuera, ¿sí? Pero está comprobado que el estado emocional de esa persona puede generar estos cambios epigenéticos que pueden pasar a otras generaciones. Que luego, si el estímulo se corta y el niño luego está en un entorno en donde ese estímulo estresante no está, luego generaciones siguientes no pasan, ¿sí? Por eso es que, digamos, hay que ver casos en particulares, pero sí, se hace ese traspaso epigenético. Pues casi mano militar y todo yo el final de... Y ahora tenemos 5 minutos para despedirnos aquí, si alguien quiere abordar a nuestros dos contertulios, pues bueno, mientras tanto nos despedimos y esto puede cerrar a las 8 como tiene que ser. Mil gracias a todos por haber venido, mil gracias por las aportaciones de Milagros y de Miguel, y por supuesto a Marina y a Nano, su rigor al explicar las cosas. Han abierto, creo que, muchas ideas a muchos de nosotros sobre lo que es cada cosa, lo que se ha de reivindicar, por aquello por lo que se debe luchar, aquello que podemos hacer por nosotros mismos. Y bueno, para mí ha sido un placer veros a todos, caras amigas y alguna no tan conocida en esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Gracias.